El Puzzle de Bea, un podcast donde hablar de salud mental siempre es positivo, con Beatriz Sainz de Baranda. ¿Alguna vez has practicado yoga o meditación y has llegado a la conclusión de que eso no era para ti? Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí una semana más con el puzzle de Bea. Y bueno, hoy quería mostraros un poco el camino o la práctica que hago yo para conseguir estar lo más positiva y más feliz que puedo. Y es que en los dos últimos podcasts hemos estado hablando de la coherencia interna con Patricia Ibarrola, esa conexión interior, y hemos estado hablando también de descubrir quiénes somos, ¿no? Que es una clave de la inteligencia emocional. Y en ese camino de descubrir quiénes somos, primero tenemos que muchas veces darnos permiso para sentir y hacer conscientes esas emociones que a veces reprimimos, ¿no? En el libro de Paz Torradella, Cómo desarrollar la inteligencia emocional, que yo, me lo he leído varias veces porque me ayuda y además cada vez aprendo una cosa distinta, te explica esto, ¿no? Cómo darte cuenta de aquellas emociones que reprimes de forma inconsciente. Ya sabéis que las 5 emociones básicas son la tristeza, la ira, la rabia, el miedo, la sorpresa y la alegría. Y a veces parece como que no está permitido sentir una emoción negativa, como que está mal visto, ¿no? No llores, que no te vean llorar, no muestres tu debilidad. Tenemos esas emociones y esas emociones necesitan expresarse. ¿Qué nos pasa? Que a veces nos hemos acostumbrado a reprimirlas tanto que no nos permitimos sentirlas. Entonces, hacedme el favor de permitiros sentir esas emociones, porque así es como nos vamos a poder ir conociendo y irnos aceptando tal y como somos, y así poder trascender. Sí, ya sabéis que esos 5 dominios de la inteligencia emocional son la autoconfianza, la gestión emocional, el afán de superación, la empatía y la influencia. Bueno, esta es la clasificación que me gusta a mí, ¿vale? Hay muchas clasificaciones de la inteligencia emocional. Esta me gusta a mí. Pero bueno, no deja de ser pues como lo mismo que la inteligencia emocional intrapersonal o interpersonal que describió Goleman, ¿no? Y claro, tengo que ser consciente de que aunque yo las pueda clasificar, no puedo ir trabajándolas solas. No se puede trabajar solas. Tengo que ir trabajándolas en conjunto. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una buena autoconfianza, es decir, la suma de la autoestima y la autodignidad. No puedo tener una buena autoestima si no sé gestionar bien mis emociones. Y claro, para poder gestionar bien mis emociones, voy a tener que tener afán de superación, ¿no? Y voy a tener que tomar conciencia de que en esa gestión emocional voy a tener que rodearme de gente, porque somos seres sociales. Y claro, ahí sí, cuanto más practico la empatía, más capaz voy a ser de ponerme en los zapatos del otro y si gestiono bien mis emociones y poder ayudarle en caso de que me pida ayuda. Y así también porque tenemos que tomar conciencia de que influimos en el entorno en el que estamos, siempre.
y sobre todo, bueno, pues los que tenemos pareja o los que tenemos familia e hijos, ¿no? Influimos, nuestro estado emocional influye en cómo nos queremos, nuestra inteligencia emocional influye en ellos. Entonces yo tengo que tener ese afán de superación para poder ir aprendiendo en el camino a gestionar mejor mis emociones y quererme más a mí mismo, para que esa empatía y esa influencia pues vayan mejorando y mi aportación al mundo vaya siendo un poquito mayor. Porque todos los seres humanos tenemos esa necesidad de trascender y de influir en nuestro entorno. De influir de la forma más positiva que podamos. Y todos tenemos en nuestra familia personas que han influido, o en nuestro entorno, personas que han influido de una manera increíble en nosotros. Y esas personas, pues no tenemos que tratar de ser como ellas, pero bueno, sí que las admiramos, ¿no? Y podemos intentar, pues, ver cómo lo hicieron ellos, para ver cómo podemos encajar esto en nosotros mismos. Y bueno, pues cómo yo consigo, pues cuando me caigo, levantarme y cada vez que me caigo, pues lograr levantarme cada vez más deprisa. Pues yo lo resumiría con una frase, que es: lo siento, perdóname, te quiero, gracias. Y es que a mí esa frase, que me la enseñó Patricia Ibarrola, yo al principio la decía y creía pues que lo decía para los demás, ¿vale? Para que aquellas personas con las que tuviera la oportunidad de estar delante, pues que yo lo iba a hacer lo mejor que pudiese, ¿no? En este caso como médico. Pero que si no era así, pues que, lo siento, que les amaba tal y como eran, ¿no? Como personas únicas e irrepetibles y que me perdonasen y que les daba las gracias por esos aprendizajes que pudiera tener de ellos. Pero claro, no solamente es hacia el exterior, son unas palabras que vienen mucho a colación con el mindfulness y con la forma de estar en el mundo que implica el mindfulness. Porque claro, esas palabras implican, como lo implica el mindfulness, la amabilidad, el perdón, la amabilidad entendida por amor, el perdón y el agradecimiento. Agradecimiento por lo que sí tenemos, por lo que sí hacemos bien. Porque tenemos que practicar mucho dar las gracias y mucho el perdón. Tenemos la obligación de perdonarnos, porque el pasado está, ya no lo podemos cambiar. Y el futuro, todavía no sabemos qué va a pasar. El futuro va a depender de nuestro presente. Entonces, ahí entra el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Es estar con atención plena en el momento presente. Simplemente eso. No es nada así de gurús y de monjes budistas que no lo puede practicar nadie. No. El mindfulness lo puede aplicar cualquiera. Y además es algo que te hace conectar con tus emociones, con esa coherencia interna que tenemos todos que conseguir, ¿no? Esa coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, porque eso va a ser acorde a lo que pensamos. Esa coherencia, como yo le llamo, entre el corazón o el alma y la mente, ¿no? Y claro, está muy extendido, por ejemplo, hacer ejercicio físico, ¿verdad? Porque, bueno, la evidencia científica lo avala desde hace muchísimos años, que prolonga la vida, que nos previene de enfermedades. Pero todavía está poco extendido, a pesar de que ya hay mucha evidencia científica, que tenemos que entrenar nuestra mente. Y claro, nuestra mente tenemos que entrenarla
yo no lo llamaría entrenamiento de la mente, entrenamiento del ser, lo llamaría yo más bien, pero a veces soy un poco raruna con las palabras, igual lo entendéis más como un entrenamiento psíquico, ¿no? Porque el entrenamiento psíquico, mi psique, no se puede separar la dimensión de la mente de la dimensión emocional, ni de la dimensión del alma. Y claro, en ese entrenamiento psíquico, pues ahora ya, pues seguro que todos habéis escuchado hablar de mindfulness, ¿eh? Pero parece que es una terapia alternativa, una cosa que dicen, pero que, bueno, yo os invito, podéis leer toda la evidencia científica, y además en castellano, de la mano de Javier García Campayo. Javier es un psiquiatra del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que además es director del máster que hacen allí de mindfulness. Y él, bueno, tiene toda la evidencia científica, además publicó un libro precioso hace unos años, además de los otros muchos preciosos que ha publicado, sobre la evidencia científica del mindfulness. Porque claro, por algún lado hay que empezar a practicar mindfulness. Y la práctica tradicional, cómo se practica, es una cosa, y otra cosa es cómo lo podemos llevar luego a todas las instancias de nuestra vida. La práctica tradicional consiste en, bueno, pues sentarnos en la postura de meditación, con las piernas recogidas, en lo que se llama la postura de loto. Seguro que habéis visto a algún monje o alguna, la postura en la que expone, la espalda erguida, las manos hacia arriba apoyadas en las rodillas. Y simplemente cerramos los ojos y nos vamos concentrando en la respiración, en cómo nos entra el aire y en cómo nos sale. En cómo nos entra el aire, pasa por nuestras fosas nasales, por nuestra garganta, por nuestros bronquios, por nuestro estómago, y cómo sale, y al salir va saliendo de nuestro estómago, de nuestros pulmones, de nuestra garganta y a través de nuestra boca. Y en ese momento, mientras estamos intentando poner el foco en la respiración, lo natural es que nos surjan pensamientos y que la mente se disperse. Bueno, no pasa nada. Cuando nos damos cuenta de que nos hemos dispersado a un pensamiento, simplemente lo observamos con amabilidad y sin juicio, lo dejamos pasar y volvemos a centrarnos en la respiración. Así, una y otra vez. Eso es lo más básico para que me entendáis. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas formas de practicar mindfulness, porque al final el mindfulness es estar en presente en cada cosa que hago. Yo, para hacer este podcast, tengo que estar en presente, poniendo el foco de atención solamente en este podcast, porque si mi mente se dispersa, no lo voy a hacer lo suficientemente bien. Y entonces lo voy a tener que borrar, porque además aquí la Bea es un poco exigente a veces con su podcast, aunque todavía esté en proceso de aprendizaje. Porque claro, tenemos que entender también que todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Y amar ese proceso y disfrutar de ese proceso para aceptarnos, aceptar lo que nos pasa, aceptarnos a nosotros mismos. Porque la vida es un continuo y maravilloso aprendizaje. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Porque cuando nos suceden cosas malas, hay veces que nosotros nos dejamos llevar, ¿no?, por esa emoción de tristeza o por esa emoción de rabia. Pero ahí, ¿qué podemos hacer con esa rabia o con esa tristeza?
esa tristeza nos puede ayudar a darnos cuenta de qué podemos cambiar, ¿no? Qué actitud podemos tomar ante eso. Pero si nos dejamos llevar, tendremos que buscar el origen de esa emoción para poder trascenderla y aceptarla. Y tendremos que buscar qué podemos cambiar, qué soluciones puedo encontrar yo para cambiar eso. Pero si no lo puedo cambiar, tendré que aceptar también que no lo puedo cambiar y que puedo aprender algo. Quizá puedo aprender algo, quizá no. Pero si puedo aprender algo, lo aprenderé. Y ese es el camino. Porque mindfulness es una forma de estar en el mundo. No tiene nada que ver con tener la mente en blanco o una práctica religiosa. No tiene nada que ver con la religión. En todas las religiones, en algún momento se practica, hay diversas formas, todas las religiones tienen distintas formas de practicar mindfulness, llamándolo de otra manera, ¿no? Poner foco o poner atención plena en el presente, pues no deja de ser la oración o la contemplación o el estar en silencio, ¿no? Con uno mismo. Ese es el camino del autoconocimiento, el camino de ir gestionando mejor nuestras emociones. A mí la verdad es que me tuve que dar permiso también, no solamente para sentir, sino para aceptar que yo no tenía todas las verdades, que yo creía que tenía todas las verdades y que lo demás lo tenía que rechazar porque no era la verdad absoluta. Y claro, llegó un momento que pensé, pues quizá las verdades que yo tengo son verdades que he heredado, pero que no son mías. Entonces tuve que reflexionar sobre todas aquellas verdades y en el proceso de la vida darme cuenta de con qué creencias o con qué verdades quería quedarme. Y elegí no quedarme con aquellas que me debilitaban, que me limitaban como persona o como ser. Y centrarme y poner mucho foco en aquellas que me impulsaban hacia arriba. Porque el amor, cuando nos amamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que aquello que te gusta, que es tu pasión, esos son tus talentos. Y que si pones foco en tus talentos, puedes llegar a ese propósito de vida que todos tenemos y poder trascender y superarnos cada día a nosotros mismos. Y claro, os parecería increíble la de veces que hacéis mindfulness y todavía no lo sabéis. Porque, ¿qué nos pasa a los que, bueno, cuando nos enseñaron en la primera clase de yoga o en esto fuimos y dijimos, esto es una tontería? Bueno, a mí lo que me pasó en mi caso particular es que, bueno, tenía tanto ruido mental que no era capaz de centrarme en nada de lo que me decían. Entonces, claro, pues no le vi ningún beneficio. Y lo practiqué varias veces, pero era tal el ruido mental, era tal la cantidad de pensamientos disruptivos que tenía, que no podía poner foco, no podía centrarme. Pero entonces pasaron una serie de cosas que a veces la vida no sabes muy bien por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ayer, ¿no?, yo tenía que hacer este podcast, pero es verdad que esta semana me he dejado llevar un poco por una emoción negativa que todavía no he conseguido superar. Y pues no me sentía con fuerzas para hacerlo, ¿no? Y de repente ayer tuvimos en el espacio en Viven la magnífica oportunidad de tener a Gemma Poveda, la del secreto de Zoe, como profesora y que nos estuvo hablando de mindfulness y de meditación. Y claro, poder escucharla, poder darme permiso para
sentir, pues me cargó las pilas para poder hoy grabar este podcast. Porque claro, no es que de repente uno llegue a saber estas cosas por ciencia infusa, no. Yo la primera vez que alguien me habló de esto fue Patricia Ibarrola, con la que ya tuvisteis la oportunidad de escucharme en la entrevista. Y ella me empezó, pues me hablaba de la meditación, cuando me veía muy nerviosa, pues me hacía una meditación, ella, ¿no? Para que me pudiese relajar. Y luego tuve a un psiquiatra, que es verdad que no teníamos muy buena sintonía, pues no tienes por qué tener buena sintonía con todos, ¿no? Pero con él yo no tenía muy buena sintonía y estaba todo el día ahí, diciéndole que a ver qué podía hacer yo, que a ver qué podía hacer yo. Y él me decía pues, que no podía hacer nada, ¿no? Hasta que un día estábamos en la consulta, cogió un post-it, me escribió una palabra y me la entregó. Y ahí leí mindfulness. Y claro, me lo dice mi psiquiatra y como una herramienta además, entonces me explicó además cómo él lo practicaba. Y entonces me dijo, yo lo practico en casa, con mi bici le he puesto unos cacharros que yo no sé cómo se llaman, delante para que la bici sea como una bici estática, ¿no? Que no se mueva, y entonces pongo foco en pedalear muy rápido, y así voy respirando, ¿no? Y me voy centrando y hasta que llega un momento que me doy cuenta que tengo la atención totalmente en presente. Entonces me dijo, cuesta y tendrás que encontrar tu manera, ¿no? Porque igual la práctica tradicional, con la ansiedad que tienes, pues no la consigues. Y entonces, pues efectivamente, ¿no? Yo empecé a leer, a escuchar, a preguntarle a Patricia y claro, pues no me servía eso de estar sentada en ese momento todavía, ¿no? Y pues lo que empecé a hacer es andar muy deprisa y ir contando la inspiración y la expiración, ir contando. Y bueno, pues al cabo de unos días, de repente llegué a casa y sentía la cabeza como más libre, más relajada. No sé cómo explicarlo. Y en ese proceso y en ese aprendizaje, pues veo que voy avanzando y voy mejorando cada vez. Y al final es simplemente saber poner foco en lo que tenemos en cada momento, en lo que estamos haciendo en cada momento. Y aquello que pensemos que tenemos que reflexionar más, pues chica, lo podemos agendar para poner foco en ello en otro momento. Pero que no nos invadan, que podamos estar en presente y disfrutando a tope de lo que estamos haciendo en cada momento. Es maravilloso, es increíble, porque cuando consigues empezar a practicarlo en tu vida diaria, pues yo claro, puedo estar con mis hijos en determinados momentos y estar, jugando como si fuera una niña más. Y el otro día, con este tiempo que hace, ¿verdad? Pues nos fuimos a la nieve, nos hicimos una guerra de bolas, nos pusimos la ropa de esquiar para poder disfrutar mejor, ¿no? Nos tiramos a la nieve virgen. Y bueno, tengo muchos recuerdos acumulados con ellos, de esos momentos que yo pues califico como increíbles, perfectos, maravillosos, en los que conecto con ellos y me siento la mujer más afortunada del mundo por tener a esos dos pequeños en mi vida. Pero claro, cada uno tendrá que encontrar su propio camino, poco a poco, con mucha paciencia y sobre todo sin juicio, con amabilidad. ¿Y cómo podéis empezar a hacerlo? Bueno, pues ya os he hablado de Gemma Poveda, la del secreto de Zoe, que tiene unas meditaciones preciosas, Javier García Campayo. Ahora sale de una miniserie también preciosa, que es la guía Headscape para la meditación, que está en Netflix, para los que tengáis Netflix, que también os puede ayudar. Hay muchas meditaciones en la web y muchas aplicaciones.
Podéis leer también a Joe Dispenza, a John Kabat, a Ronald Siegel y a muchos otros que en el camino os encontraréis. Y bueno, voy a terminar con una frase que a mí me costó mucho entenderla, pero que resume bien lo que intento deciros hoy. Y es una frase de Charles Chaplin, que dice así: cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier momento de mi vida, en cualquier circunstancia, yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso se llama autoestima. Bueno, pues un abrazo enorme a todos. Ya sabéis que podéis dejarme vuestros comentarios en el canal de iVoox del Puzzle de Bea, en el canal de YouTube del Puzzle de Bea, en la página de Facebook El Puzzle de Bea y en mi email elpuzzledebea@gmail.com. Os doy a todos muchísimas gracias, muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestras escuchas, esos comentarios que me hacen aprender y seguir adelante con todo esto, aunque me cueste. Porque otra de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es que me tengo que obligar a hacer cosas, aunque no me apetezcan. Cosas como esta, cosas que me activan, que me impulsan hacia arriba y me ayudan a poner foco en lo que sí tengo. Un abrazo enorme a todos y feliz semana.